Son las 11:30 de la mañana y nos vamos de nuevo directos al Congreso de los Diputados porque en unos minutos va a comenzar la recepción del Día de la Constitución, que hoy cumple 41 años. Diana Arias, sesión solemne de las Cortes. Hola Inma, ¿qué tal? Saludos desde el Congreso de los Diputados. Estamos en la Sala Constitucional, muy cerca, aunque no podáis verlo, de los retratos de los 7 ponentes de la Constitución, los 7 padres que con su trabajo previo hicieron posible que los españoles aprobásemos la Constitución en referéndum tal día como hoy. Eso es lo que se va a celebrar esta mañana en el Congreso, el 41 aniversario de la Carta Magna, y será con una recepción que está a punto de comenzar y a la que van a asistir representantes de todos los poderes del Estado. Enseguida vamos a verles llegar y también a escuchar, porque en el patio del Congreso está todo preparado para que los líderes políticos atiendan a la prensa. Así que, Elena Ochoa, que estás muy cerca de ese lugar, hoy se va a hablar de la Constitución, pero en boca de todos también están las negociaciones en marcha para formar gobierno. Así es, y las primeras declaraciones que hemos escuchado aquí de algunos de los representantes políticos que ya han llegado iban en esa dirección. En particular, el diputado socialista Simán Casel ha dicho que es necesario hoy defender la Constitución y que defender la Constitución significa hoy apoyar que haya gobierno pronto. Ha dicho textualmente facilitar la formación de gobierno, porque llamar a unas terceras elecciones sería poner en crisis la democracia institucional. Han hablado también los representantes de Vox, escuchábamos también al presidente de la Junta de Andalucía. La puerta se acaba de abrir y todos ellos están entrando ya al Palacio, donde les van a recibir. Ahí vemos, les está recibiendo ya la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la presidenta del Senado, Pilar Llop. Ellas son hoy las anfitrionas de este acto central del Día de la Constitución, que se celebra con esas incógnitas sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en particular las negociaciones que están manteniendo los socialistas con Esquerra Republicana de Cataluña, y la otra incógnita, saber si el debate de investidura, de celebrarse, de convocarse, se convocará antes de que termine el año o habrá que esperar después, a enero. Enseguida seguiremos escuchando a los líderes políticos a su llegada al Congreso. Ya hemos visto las presidentas de las Cortes, las 2 anfitrionas están ya recibiendo a los primeros invitados en llegar. Nos vamos a ir ahora hasta la Puerta de los Leones. Allí está Silvia Guerra, viendo todo el ambiente que hay en la carrera de San Jerónimo. En un día como hoy son muchos los que se acercan a ver de cerca a todos los invitados a esta recepción. Silvia, decíamos que hoy son 2 mujeres las que hacen de anfitrionas, las presidentas de las Cortes. Ya están recibiendo a los primeros invitados en llegar a esta recepción en el Congreso, aunque los actos por el Día de la Constitución han comenzado a primera hora de la mañana. Efectivamente, comenzaron a las 10 de la mañana con el izado de la bandera de España en la Plaza de Colón. Allí ya han coincidido Meritxell Batet y Pilar Llop, y después han tenido una breve reunión en el despacho de la presidenta del Congreso de los Diputados. En este momento, efectivamente, ejercen como anfitrionas, solo 4 días después de haber sido elegidas por cada una de las cámaras, y estrenándose en este papel de anfitriona, recibiendo a los casi 1000 invitados a la celebración de este Día de la Constitución, representantes de los 3 poderes del Estado. A continuación, Meritxell Batet pronunciará el tradicional discurso en el Salón de los Pasos Perdidos, y después habrá un cóctel en el que los periodistas tendremos ocasión de recabar fuera de micro y fuera de cámara nuevos datos que arrojen luz sobre efectivamente la futura gobernabilidad del país. De momento, aquí en la Puerta de los Leones, en la carrera de San Jerónimo, hay bastante público colocado tras las vallas para ver llegar pues a diputados, a presidentes autonómicos o a miembros del Gobierno. Ya han llegado por aquí el presidente de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y otras personalidades, y todavía quedan muchas por llegar.
Gracias, Silvia. Pues con absoluta puntualidad ha comenzado esta recepción en el Congreso por el Día de la Constitución y también con mucha puntualidad han llegado los primeros invitados. Recordemos que son alrededor de 1000 los que van a recibir las presidentas del Congreso y del Senado. De hecho, ya lo están haciendo. Estamos viendo cómo se produce ese saludo en el pasillo del Palacio de las Cortes. Allí es donde van entrando los invitados. Enseguida vamos a tener imagen también del Salón de los Pasos Perdidos, que es donde va a tener lugar este acto central de la recepción. Hemos escuchado ya a los primeros políticos en intervenir. Decíamos que en el patio está todo preparado para que puedan atender a la prensa. Nos comentaba antes Elena que en un día como hoy es obligatorio hablar de la Constitución, de su vigencia o no 41 años después, pero que siempre la actualidad política se cuela y en esta ocasión pues hay mucha expectación por preguntar cómo van esas negociaciones en marcha para la formación del Gobierno. Elena, nos comentabas que ya has visto a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, que hoy representa a esta formación en la recepción oficial. Efectivamente, justo está pasando ahora mismo por mi lado. Hay tanta gente que, aunque nuestras cámaras se enfoquen, va a ser difícil que la veáis, pero ella se está dirigiendo ahora mismo ya a ese micrófono en el que están haciendo declaraciones los principales líderes políticos. Yo no sé si la podéis ver ya, pero ella está en estos momentos ya llegando a ese punto y empezando a hacer las declaraciones. Ahí está. Buenos días a todos. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de alegría porque hace 41 años que se aprobó la Constitución española, que los españoles por un abrumador 88% de los votos dieron apoyo a nuestra Constitución española. Esta Constitución es la que nos ha dado la mayor etapa de paz y de prosperidad de la historia de España y creo que hay que reivindicar los valores constitucionales hoy más que nunca. Los valores de la Constitución que nosotros defendemos, como la igualdad, la solidaridad, la libertad o la unión, están hoy más en cuestión que nunca, porque incluso los socios del Gobierno de Sánchez no quieren respetar estos principios y la mejor muestra es que hoy los que están negociando con Sánchez un acuerdo de investidura hoy no están aquí celebrando la Constitución. Los que sí que estamos, los que sí que defendemos los valores constitucionales, tenemos que estar unidos. Yo propongo que igual que hicieron nuestros mayores, la generación anterior, hace 41 años, lo hagamos nosotros ahora, que dejemos atrás las diferencias, que dejemos atrás el pasado y que los constitucionalistas nos pongamos de acuerdo. Esa es la oferta de Ciudadanos. Seguimos insistiendo en ese acuerdo a tres entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos para que haya un gobierno estable, para que haya 4 años de estabilidad parlamentaria y, sobre todo, que para los que hoy no están aquí, para los que hoy no tienen nada que celebrar, para los que no comparten los valores constitucionales, pues no tengan la llave del Gobierno de España. ¿Tiene la oportunidad hoy de decírselo en persona a Pedro Sánchez? ¿Se lo va a volver a decir? Y por otra parte, ¿hay alguna fecha o alguna novedad sobre ese encuentro que iban a tener? Gracias. Pues no hay novedad. Ayer volvimos a contactar y nosotros insistimos ante el gabinete de Pedro Sánchez en que esta celebración de esta reunión es necesaria. No se puede dar por hecho que el único acuerdo que tiene que llegar Sánchez es con los nacionalistas. Va a ver toda España que esa puerta del constitucionalismo Sánchez ni siquiera la quiere abrir y por eso vamos a seguir insistiendo en esa reunión a tres, porque es la propuesta más sensata que se puede hacer ahora mismo, es la propuesta más necesaria y sobre todo es la mejor de todas las que hay encima de la mesa. Así que nosotros desde Ciudadanos seguimos insistiendo para que el PP y el Partido Socialista dejen atrás sus diferencias y podamos tener un acuerdo de 221 escaños, porque este acuerdo no solo sería para la investidura, este acuerdo es un acuerdo de legislatura, es el único acuerdo que puede dar estabilidad a este país, es el único acuerdo que puede cerrarle la puerta en las narices a los nacionalistas y es el único acuerdo que puede abordar las reformas que necesitamos. Nada bueno va a salir de una negociación con Esquerra o con Junts per Catalunya o con Podemos. No van a venir reformas en el mercado laboral, ni en el educativo, ni en el fiscal. Lo único que va a venir es populismo y nacionalismo. Así que le pedimos a Sánchez que cierre la puerta del nacionalismo y del populismo y que abra la puerta del constitucionalismo y especialmente se lo decimos hoy, que es el Día de la Constitución. Ya está. Muchas gracias.
Pues han sido las palabras de Inés Arrimadas. Hoy es el primer aniversario de la Constitución sin que Albert Rivera sea el presidente de Ciudadanos, así que ha sido Arrimadas la representante de esta formación en la recepción. No se puede dar por hecho, ha dicho que el único acuerdo posible para formar gobierno sea con los independentistas y espera Inés Arrimadas poder reunirse en los próximos días con Pedro Sánchez. Bueno, seguimos viendo a las presidentas del Congreso y del Senado recibir a los alrededor. Escuchamos al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias. Eventualmente amenazadas por las inclemencias de la globalización o por una desaceleración económica. El mejor antídoto frente a la extrema derecha son los artículos sociales de la Constitución. La Constitución hay que abrirla y hay que leer sus artículos. Hay que leer el artículo 31, que dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Cuando conocemos que hay grandes empresas que pagan mucho menos que lo que les corresponde, a diferencia de empresas más pequeñas o de la mayor parte de los ciudadanos, vemos que el artículo 31 no se cumple y hay que hacerlo cumplir. Hay que hacer cumplir el artículo 35 de la Constitución, que dice que el trabajo es un derecho y que el trabajo se tiene que remunerar adecuadamente. Hay que leer y hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución, que dice que la vivienda es un derecho, y nosotros vamos a defender que en el próximo gobierno podamos regular el mercado del alquiler para limitar los alquileres abusivos. Hay que defender el artículo 50 de la Constitución, que dice que las pensiones se tienen que actualizar periódicamente, y por eso vamos a defender que las pensiones se actualicen al IPC. Hay que recordar siempre el artículo más patriota de la Constitución, que es el 128, que dice que toda la riqueza del país deberá estar subordinada al interés social. La Constitución, con sus límites, con sus cosas mejorables, es un instrumento que a través de sus artículos sociales puede servir para defender a la mayoría de nuestro país. Creo que es muy importante que no hablemos tanto de la etiqueta de constitucionalista y que entremos en los contenidos sociales de la Constitución, que a nuestro juicio tienen que ser el eje de acción del próximo Gobierno de España. Feliz Día de la Constitución y encantado de responder a sus preguntas. Las reuniones y las conversaciones con Pedro Sánchez son frecuentes, pero aquellas que no se convocan públicamente nunca son objeto de un comentario por mi parte. A mí me gustaría que hubiera investidura antes de Navidad o antes de fin de año, pero lo importante es que la haya. Por lo tanto, que sea en enero, a mediados de diciembre o a finales de diciembre, bueno, pues creo que al final no será lo crucial. Creo que la gente quiere que haya gobierno pronto y a mí me gustaría que tuviéramos gobierno pronto, pero si tiene que ser en enero, pues que sea en enero. Yo creo que todos esos planteamientos son defendibles en el marco de la Constitución. La Constitución no prohíbe no estar de acuerdo con ella en muchos aspectos. Creo que por nuestra parte tenemos que ser responsables y apostar desde los límites que marca la propia legalidad, apostar por el diálogo y apostar porque en nuestro país haya un gobierno progresista que se apoye en un bloque amplio que nos permita ejercer la dirección de Estado con responsabilidad y con diálogo los próximos años, respetando lo que han votado los ciudadanos. Si en la reunión de ayer, dentro de lo que nos pueda contar, le transmitió cierto optimismo de cara a las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, en primer lugar, y también tengo que preguntarle parece las acusaciones de uno de los trabajadores de Podemos, que parece que se ha retractado en las últimas horas y dice que las irregularidades no afectaban a la cúpula. Si está preocupado con ese tema. Respecto a la primera cuestión, ya le digo que yo nunca comento las reuniones de trabajo de carácter privado que tengo con Pedro Sánchez y así va a seguir siendo. Respecto a la segunda, se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman. Gracias. Palabras de Pablo Iglesias, que se ha referido. Vamos a escuchar ahora también a Gerardo Pisarello. Él es el nuevo miembro de la mesa del Congreso que se acaba de estrenar. Vamos a escuchar al representante de Unidas Podemos. Como Podem y también como miembro de la mesa del Congreso de los Diputados. En un día como hoy queremos recordar que nosotros somos una fuerza
republicana, de convicciones republicanas, que siempre hemos defendido la necesidad de cambios políticos y constitucionales profundos, pero tenemos claro también que hoy es un día para defender los aspectos más sociales y más garantistas de la Constitución frente al involucionismo que plantea la extrema derecha y también frente a muchas posiciones que se autodenominan constitucionalistas, pero que en muchas ocasiones lo que hacen es defender posiciones preconstitucionales. Nosotros creemos, evidentemente, que la Constitución es un texto abierto, un texto que debe adaptarse a los tiempos que corren para poder luchar contra el racismo, para poder luchar contra el machismo, para poder blindar derechos, para poder mejorar la calidad democrática, para poder avanzar en un sentido federal y plurinacional y también para hacer frente a algunos de los grandes desafíos del siglo XXI, como por ejemplo la emergencia climática. Creemos que estos cambios son necesarios, pero mientras tanto creemos que es posible hacer una lectura abierta de la Constitución que respete sus contenidos sociales, que respete sus contenidos garantistas y que por lo tanto nos permita resolver los grandes problemas de país que tenemos sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias. Si hemos escuchado a Gerardo Pisarello, que ocupa una de las secretarías de la mesa del Congreso. Bueno, muy buenos días. Es un día muy especial. Celebramos 41 años del primer texto constitucional que a todos los españoles nos ha dado el mayor periodo de estabilidad, de prosperidad y de justicia social. Y esta Constitución de 1978 es la primera que no se ha redactado en España por parte de unos españoles contra los otros. Esta es la primera vez que hay un texto que ha conjugado todas las sensibilidades políticas, la inmensa pluralidad que hay en este país, y por eso creo que es la mejor Constitución. No es perfecta, evidentemente a nadie le puede parecer perfecta, porque de ser así, eso significaría que mi postura es nítida y no la de los demás. Es una Constitución que nos gusta en su mayoría, pero que tiene sus cesiones, porque lo importante es que todos nos sintamos representados por ella. Y esa estabilidad es la que ha hecho que en estos 40 años hayamos progresado de manera sin igual y que nos hayamos dado un proyecto único en el mundo, reconocido por todos, que ha sido el de conjugar precisamente esa pluralidad política española. Y yo quiero ahora mismo que la política está en España en un momento decisivo. Jamás habíamos vivido tantos días de bloqueo, de enfrentamiento en los últimos 40 años. Yo lo que apelo es a que volvamos a ese espíritu de la misma Constitución, a que la leyamos, a que la protejamos, a que la cumplamos. Y creo que es el momento ahora de no estar solamente buscando aquello que nos diferencia. Los parlamentos se van a volver imposibles. Está todo absolutamente fragmentado en los ayuntamientos, en los parlamentos regionales, en el Congreso de los Diputados. Y mientras tanto, mientras los políticos nos vamos mirando y nos vamos pegando unos con otros, la vida de la gente corriente sigue caminando, los ciudadanos siguen teniendo sus problemas, los empresarios tienen sus dificultades, las familias, la gente que tiene que elegir un colegio, un hospital, y la inmensa mayoría de los ciudadanos que son moderados, que quieren vivir con tranquilidad a su manera y en un proyecto como es el de España, de ciudadanos libres e iguales. Tenemos un gran país, una de las naciones más antiguas del mundo, un gran proyecto colectivo, y lo que yo apelo es esa unidad de España, primero desde la Comunidad de Madrid, pero sobre todo como delegada del Estado en una autonomía que no me pertenece, en la que yo no quiero gestionar sentimientos madrileños en contra de los demás, sino lo contrario. Las autonomías estamos para unir, somos una gran familia, un gran puzzle, y tenemos que hacer país desde ellas. Y no podemos utilizar la situación de ser presidentes autonómicos para crear un sentimiento donde no lo había, para fabricar países donde no los había. España nunca ha sido más que un gran país, uno, pero con una inmensa pluralidad y una gran riqueza cultural e histórica, y esa riqueza, lejos de dividirnos, nos tendría que hacer más fuertes. Tenemos distintas sensibilidades. Un gallego es distinto en sus sensibilidades con su patrimonio, con su cultura, que a lo mejor un andaluz, pero todos juntos hacemos ese proyecto único, envidiado, admirado, querido, soñado
y que desde luego de él se sienten orgullosos la inmensa mayoría de los españoles. Los políticos no somos quienes para romperlo, para fragmentarlo en nombre de unos contra los otros, y por eso esta Constitución es más importante que nunca y yo estoy comprometida a cumplirla, porque para eso he tomado posesión del cargo que ostento, y con ello lo que voy a hacer, desde luego, es ser leal a todos los españoles que nos han votado y nos han pedido que miremos hacia adelante. Desde luego que lo es, porque el resto de las comunidades autónomas tienen el mismo margen fiscal para hacer lo mismo. Yo he avanzado que voy a defender siempre una baja fiscalidad, que es la que en la Comunidad de Madrid ha hecho que durante 16 años después de bajar impuestos seamos la primera economía de España cuando no lo éramos. Y yo lo que voy a hacer es, cuando tenga posibilidad, bajar impuestos. No he dicho que lo vaya a hacer al tuntún y sin criterio. Los bajaré cuando toque. Yo he comprometido una rebaja del IRPF y he dicho que lo haré a lo largo de la legislatura cuando tenga esa oportunidad. Pero yo soy consciente de que ahora mismo la economía española está en una situación distinta, de dificultad. Luego, esa bajada la haré cuando crea que es conveniente, no de cualquier manera. Pero sí que hemos avanzado 3 deducciones fiscales para estudiantes, para las familias y para las personas que tienen mayores a su cargo, personas con discapacidad. Me parece que es un gesto para las familias, creo que es importante. Y como digo, lo hemos hecho en Madrid durante décadas y hoy se ha convertido en la comunidad autónoma que más empleo crea y que más empresarios buscan para emprender sus negocios. No, yo tengo solamente miedo a tener miedo. Yo lo que tengo que hacer es defender un proyecto de estabilidad en la Comunidad de Madrid, y lo que no voy a hacer es mirar a los lados constantemente para desdibujar mi proyecto. Creo que lo que estamos haciendo de procurar cuotas de libertad en la sanidad, en la educación, como no hay en otras autonomías, por cierto, y de buscar esa unión y de pensar en el ciudadano y en lo importante cada día, es la hoja de ruta que voy a defender siempre. Y, por supuesto, buscaré y tejeré alianzas con aquellos que piensan lo mismo, que entre ellos también están Ciudadanos, con quienes estamos unidos en Madrid en un proyecto que está creando empleo y que está haciendo las cosas, yo creo que bastante bien. ¿Perdón? Si le preocupa que su socio de gobierno se una a la izquierda en determinadas votaciones, como hizo ayer en una primera. Bueno, al final, Ciudadanos y el Partido Popular tienen un proyecto en Madrid para cumplir 155 medidas y estamos comprometidos precisamente con lo más importante, que es esa baja fiscalidad y que es una libertad educativa y unas señas de identidad que nos hemos dado los españoles en Madrid. Y eso, mientras se cumpla, no quita para que después, siendo partidos distintos, a veces votemos de una u otra manera. Al final, los partidos no nos podemos tampoco desdibujar, pero para mí lo importante es buscar lo que nos une, que es muchísimo más, y eso es lo que hemos presentado durante el balance de los 100 días, el haber conseguido que casi ya el 10% del programa se haya cumplido y después que 100 medidas ya se hayan puesto en marcha encaminadas a cumplir el acuerdo de gobierno. Eso es lo importante. Y creo que ahora mismo que está todo fragmentado, que es todo unos contra los otros. He oído las declaraciones anteriores aquí. Todo el mundo va contra otros, todo el mundo se pega con los demás. La gente necesita tranquilidad. Yo, viniendo para acá, hablaba con ciudadanos que me decían: menos mal que en Madrid hay estabilidad, menos mal que en Madrid habéis conseguido pactar. Porque los ciudadanos que nos ven desde casa, la gente que tiene preocupaciones todos los días, no soporta esta situación que, insisto, se está dando en los ayuntamientos, en las comunidades y en el Congreso de los Diputados. Y ahora se está dando otra circunstancia, y es que si yo me peleo con este partido determinado en el Congreso, lo pago en Zamora o lo pago en Cádiz. Son monedas de cambio, todo el rato intercambio de cromos. Esto es insoportable, esto es una locura colectiva. Tenemos que buscar pactos sensibles, sensatos. Yo, por lo menos en Madrid, quiero ser muy coherente con ello. Soy distinta a Vox, soy distinta a Ciudadanos. Tenemos nuestras diferencias, pero lo que nos une es muchísimo más. Y lo que nos une es lo que los ciudadanos nos piden en la calle. Por favor, da respuesta. Por favor, da tranquilidad. La gente está cansada de estar siempre poniendo en la televisión o viendo en la prensa cómo nos pegamos unos contra los otros, cómo nos odiamos constantemente. Esta regresión que nos hemos dado. En los 70, en los 80 éramos mucho más adultos, muchísimo más maduros. Tenemos que mirar hacia adelante. Gracias. Eran las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estamos viendo también en la ventana pequeña a las presidentas de las Cortes saludar a los invitados.
Acaban de llegar varios miembros del Gobierno en funciones. Más avanzadas de nuestro entorno, del mundo democrático. Nuestra Constitución defiende nuestra democracia, la soberanía nacional, y desde Castilla y León queremos insistir en la defensa de valores como la libertad, como la igualdad, nuestro estado del bienestar, el estado de las autonomías, y Castilla y León es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Acabamos de conocer los datos del informe PISA sobre educación, donde Castilla y León estamos en los puestos de privilegio. Pero en estos momentos en los que hay gobiernos autonómicos o fuerzas políticas que están más preocupadas en la confrontación, en levantar fronteras, yo quiero hacer una reivindicación del espíritu de la transición y de un paisano de Castilla y León como Adolfo Suárez, de ese espíritu de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de consenso entre las grandes fuerzas políticas, que me parece fundamental, y el mejor legado de la transición, que es sin duda alguna la Constitución de 1978. Muchas gracias a todos. Pues será Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de las Cortes de Castilla y León. Escuchamos ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ortega Smith, de Vox. Hoy es un día extraordinario para Vox. Es un día en el que, en este homenaje a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, a la norma que se fundamenta en la nación española, es el mejor momento para reivindicar la defensa de la Constitución. Defender la Constitución es decir no a aquellos que pretenden ser diputados con falsas fórmulas de acatamiento, a aquellos que pretenden sentarse en la sede de la soberanía nacional, despreciando la Constitución, reivindicando golpes de Estado, hablando de presos políticos y despreciando a la soberanía de todo el pueblo español. Hoy, precisamente, día 6, desde Vox queremos reivindicar los mecanismos de defensa de la Constitución, como el artículo 155 y el artículo 116. Aquellos artículos que los españoles nos hemos dotado en nuestro ordenamiento constitucional para defendernos de quienes dan golpes de Estado, quienes quieren romper el ordenamiento constitucional, quienes quieren acabar con la unidad nacional y quienes quieren enfrentar a los españoles, incluso desde las propias instituciones como es la Generalidad. Hoy es un día, por tanto, para reivindicar junto a millones de españoles la defensa de nuestra nación, la defensa de nuestro ordenamiento constitucional. Y hacerlo también hoy reivindicando el derecho que nos reconoce el artículo 14, la igualdad de los españoles ante la ley, y el artículo 20, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a poder disentir del consenso establecido, del discurso único, poder decir las cosas que otros callan o que otros manipulan. Por tanto, hoy, que es un día de fiesta para todos los españoles, es el día para estar más alerta que nunca. Por eso nuestro presidente, Santiago Abascal, como ustedes saben, está en estos momentos en Barcelona, el lugar donde mayor riesgo tiene precisamente la Constitución. Y por eso quien les habla estará esta tarde en Tarragona con nuestros compatriotas, allí donde se pisotean los derechos y las libertades que garantiza esa Constitución, allí donde la nación española está en mayor riesgo. Muy amable, muchísimas gracias. Javier Ortega Smith, el representante de Vox en esta formación. Vemos ya a Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Le escuchamos en directo. En este aniversario para celebrar la Constitución, el Partido Popular vuelve a comprometerse con la defensa de la Carta Magna. Somos el único partido que no abogamos por su reforma. Por tanto, estamos en contra de los intentos de algunos de introducir la plurinacionalidad o la nación catalana, de otros de suprimir el Estado de las autonomías, de otros de suprimir el Senado, de poner en cuestión las organizaciones políticas provinciales. Pensamos que la Constitución es la solución a nuestros problemas y no es el problema, como algunos pretenden indicar, simplemente para pasar sus debates internos como partido. Y por eso yo creo que hoy hay que destacar el momento crítico en el que nos encontramos. En estos 41 años de Constitución nunca se había visto negociar los presupuestos generales del Estado en una cárcel. Ni se había visto ofrecer una vicepresidencia a un partido que pedía la abolición de la monarquía parlamentaria. Ni se había visto cómo había que negociar una investidura con los partidos independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Ni siquiera habíamos visto que se gobernara
en una comunidad autónoma gracias a los votos de los herederos de Batasuna, que aún no han condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA. Por eso nosotros lo que tenemos que decir es que ahora más que nunca hay que defender nuestro modelo de convivencia, la concordia constitucional, el orden legal y también el sistema de la transición. Y pensamos que Pedro Sánchez tiene esa responsabilidad. La última vez que comparecí, el día de su investidura, le dije que nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad política para que en él pudiéramos ganar los dos partidos que hicimos la Constitución. Él ha elegido un camino distinto. Él ha elegido a los enemigos de la Carta Magna. Y ha sido una decisión libre, meditada y deseada, porque es la cuarta vez que lo intenta. Lo intentó en el año 16, lo consumó en la moción de censura, lo ha intentado en abril y ahora lo está intentando. Por eso la responsabilidad es suya y por eso nosotros somos absolutamente incompatibles con cualquier alternativa que él plantee que cuente con los que quieren acabar con nuestro sistema constitucional. Hoy el Partido Popular lo que dice es que estará en esta Cámara y en el Senado haciendo valer nuestra minoría de bloqueo para que no se permita una reforma constitucional y que haremos valer la reforma que incluimos en su día del recurso previo de inconstitucionalidad para no admitir ninguna reforma estatutaria ni en el País Vasco ni en Cataluña que intente desbordar el orden constitucional y ejercer de facto una nueva línea constituyente frente a la concordia que logramos todos hace 40 años. Quiero apelar a esa generación que lo hizo posible, a los que se dieron un abrazo, a los que estaban en el exilio y abrazaron a aquellos que venían de ser ministros de un sistema totalitario, aquellos que salían de la cárcel y que abrazaban a los del otro bando. Lo vi aquí hace unos años cuando conmemorábamos el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Personas con bastón, enseñándose la foto de los nietos, abrazándose cuando habían estado en distintos bandos. Sus nietos, nosotros, no podemos romper ese abrazo, el de la transición, el de los 40 años mejores de la historia de nuestro país. Y acabo con una reflexión que es que el PP, hoy más que nunca, defiende la Constitución, defiende la unidad nacional y defiende al rey de España. Que no se nos olvide, la monarquía constitucional parlamentaria ha sido el mejor garante del sistema que hoy disfrutamos. Muchas gracias, feliz Día de la Constitución a todos los españoles. Sí, algunos compañeros líderes regionales del Partido Popular y la líder de Ciudadanos también, Inés Arrimada, han dicho que si Pedro Sánchez cambia de planes, aún hay tiempo para un pacto con el Partido Popular. ¿Usted cree que aún hay tiempo? Bueno, yo voy a reivindicar la Constitución y creo que cualquier plan que conocemos por Pedro Sánchez va contra la Constitución. El Partido Popular no es sustitutivo de Esquerra Republicana, ni de Bildu, ni de Podemos. Quien piense que en un plan trazado en una investidura, intentado por el Partido Socialista desde el año 2003, después del Tinel, y presentado en esta Cámara ya en 4 intentos de investidura por Pedro Sánchez, es sustituible con nuestro partido, se equivoca. El PP no es o no tiene nada que ver con los actuales socios de Pedro Sánchez. Él ha elegido, él ni siquiera ha intentado contactar con el Partido Popular, él lo ha hecho muy rápido y por lo que veo, él intenta blanquear en la opinión pública su decisión. Nosotros no vamos a contribuir a ponernos en medio de ese escenario que él ha creado voluntaria, libremente y con una agenda de ruptura y de ingeniería social que nosotros no vamos a contribuir a alentar. Si rompiera con esos socios, ¿qué haría el Partido Popular? Si rompiera con esos socios, ¿qué haría el Partido Popular? ¿Se replantearía su posición? Imagino que se lo podrán preguntar a él. Nosotros lo que estamos escuchando es lo que vemos en los medios de comunicación, algo completamente incoherente. Intentar blanquear las negociaciones con Esquerra Republicana, mandar a los sindicatos a negociar a una cárcel, intentar blanquear la posición de Podemos, que es un partido que va contra la monarquía parlamentaria, que va incluso contra el propio sistema constitucional que se consigue consolidar con la transición y por tanto nosotros hemos sido excluidos de esas negociaciones, de esos contactos y no somos los que tenemos que opinar, lo que tenemos que hacer es censurar lo que está pasando y resaltar la gravedad. En ningún país de nuestro entorno sería posible que se negociara un gobierno con aquellos que quieren romper
el propio orden constitucional. A nadie se le ocurre que en Alemania se estuviera negociando un gobierno con alguien que quiere romper la ley fundamental de Bonn. A nadie se le ocurre que en Francia se negociara un gobierno con un partido que va contra la nación francesa. A nadie se le ocurre que en Estados Unidos se negociara una investidura contra los Estados Unidos de América. Eso está pasando ahora. Y Pedro Sánchez no solo no lo niega, sino que hace un cordón sanitario al Partido Popular y hoy probablemente lo intente blanquear delante de todos ustedes. Nosotros por ahí no pasamos. La responsabilidad es suya, la elección es suya y el Partido Popular es la única alternativa sistémica como pilar democrático de este orden constitucional que ejercerá desde esta Cámara la oposición y en el momento en que este Gobierno falle, si se acaba saliendo adelante y fallará, ejerceremos ese liderazgo desde el Gobierno de España. Bueno, eran las palabras de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Tenemos ya señal de los pasos perdidos, el salón donde se van a escuchar en unos minutos las palabras de la presidenta del Congreso. Lo están viendo en la ventana a la derecha, arriba de sus pantallas. Allí es donde esperan los muchos invitados que ya han llegado, se están entreteniendo a la espera, charlando entre ellos. Por ejemplo, hemos visto en un animado corrillo a la portavoz de Ciudadanos, a Inés Arrimadas, al de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y también a Pablo Iglesias. Ahora mismo les estamos viendo. Resulta que los portavoces parlamentarios, junto a los líderes políticos, también los miembros del Gobierno y los representantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, son hoy los únicos que tienen, digamos que, un lugar reservado en ese salón de los pasos perdidos. El resto tienen que repartirse entre la sala y los escritorios adyacentes. Y allí también, junto a esos invitados que ya esperan, después lo comentamos, vamos a escuchar ahora en directo a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones. Hoy es un día de celebración y de reivindicación de la fortaleza y de todo lo que ha representado a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país la Constitución española, un marco de convivencia y también de entendimiento. Y sobre el entendimiento me gustaría hacer alguna reflexión. En primer lugar, que el encuentro, el diálogo, el acuerdo, el pacto, en definitiva, entre diferentes, es algo que tenemos que reivindicar hoy más que nunca, sobre todo para dar solución a la crisis de gobernabilidad que sufre nuestro país desde hace ya unos cuantos meses, después de 2 procesos electorales a nivel general, después de otros 3 procesos electorales que se han producido a nivel autonómico, europeo y municipal, y por tanto creo que apelar a la responsabilidad, a la generosidad y en consecuencia al entendimiento y al acuerdo entre los diferentes es fundamental para que España tenga cuanto antes un gobierno. En segundo lugar, es también importante reivindicar la vigencia y la fortaleza de los derechos y las libertades que ampara nuestro marco constitucional. El derecho, lógicamente, a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y, en consecuencia, la lucha sin cuartel contra la violencia que sufre la mitad de la población de nuestro país por el mero hecho de ser mujeres. Y creo que hay una buena noticia y es que cada vez somos más los hombres que estamos concienciados y somos activos militantes en la causa de defensa de la seguridad de las mujeres en nuestro país. Y junto al derecho a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el derecho al trabajo digno, el derecho a la vivienda digna, el derecho a una pensión digna, el derecho a una educación y a una sanidad de calidad. Es evidente que nuestro país sufre problemas muy importantes de desigualdad, de precariedad. Hoy quiero acordarme sobre todo de aquellos que sufren precisamente esa exclusión social para decirles que dentro del marco constitucional que tenemos, sin duda alguna, existen los instrumentos, las herramientas para poder resolver los conflictos sociales, también los conflictos políticos que atraviesa nuestro país. Desde luego, el orden constitucional y la Constitución de 1978 también creó el marco del Estado de las Autonomías, que lógicamente es el marco y el instrumento fundamental para poder resolver las crisis políticas que podamos tener, las crisis territoriales, en definitiva, que podamos sufrir. Hay una que lógicamente mancha todos los periódicos diariamente, también que ocupa buena parte de las reflexiones y los análisis que hacen los distintos tertulianos en los medios de comunicación, que es la crisis territorial en Cataluña, pero lógicamente también hay otras crisis a las cuales quiero hacer referencia hoy y que me parecen fundamentales, y es, por ejemplo, el reto demográfico y la despoblación. Creo que esta también será uno de los elementos fundamentales a lo largo de la próxima legislatura de acuerdo, de encuentro y de diálogo entre los distintos actores políticos. Y finalmente me parece importante hoy reivindicar el artículo 45 de nuestra Constitución. El artículo 45 de nuestra Constitución es hoy
un artículo que probablemente sea de los que más la gente joven de nuestro país y del mundo se puede estar identificando, y es el del respeto al medio ambiente, el cuidado de nuestro planeta y, en consecuencia, el de dar respuesta a la emergencia climática que vive nuestro planeta. Es evidente que esta semana España, Madrid, se ha convertido en la capital del diálogo y de la acción climática. Hoy vamos a tener a lo largo de la tarde, y me parece que ha sido es una feliz coincidencia, es decir, que el día de la Constitución, del aniversario de la Constitución, vaya a coincidir con una manifestación de mucha gente joven, de decenas de miles de chavales, de gente joven y no tan joven, que se va a manifestar por las calles de Madrid en defensa del planeta y haciendo un llamamiento a todos los gobernantes, sea cual sea su orientación ideológica, para que tomemos cartas en el asunto y podamos frenar esta emergencia climática que atraviesa nuestro planeta. Yo quiero solidarizarme con esa manifestación, quiero identificarme con esa manifestación y, sobre todo, trasladar a la gente joven de nuestro país en que el Gobierno de España, a lo largo de estos últimos 17 meses, hemos puesto las bases, hemos sentado los pilares para responder a esa acción climática. Hemos aprobado un plan de energía y clima que me parece que es de los más ambiciosos en el marco de la Unión Europea. Tenemos previsto, en cuanto tengamos gobierno y eche a andar la legislatura, la aprobación de una ley de cambio climático. Estamos llegando a acuerdos también con distintos agentes sociales y, en particular, con los territorios que se van a ver afectados por esa transición energética, por ese cambio de paradigma hacia criterios mucho más sostenibles, y quiero sobre todo reivindicar los acuerdos que hemos alcanzado en el ámbito con los sindicatos en el ámbito territorial, en Asturias, en León y en otras partes de España. En definitiva, lo que quiero trasladar es que el Gobierno de España va a propiciar con su acción, y no solamente de palabra, el que esta legislatura que echa a andar a lo largo de esta semana y que va, esperemos, a durar 4 años, va a ser la legislatura verde, va a ser la legislatura de la acción climática, va a ser la legislatura de la transición justa, va a ser la legislatura en la que España va a dar un paso al frente y va a trasladar no solamente a su sociedad, sino al conjunto de Europa y del mundo, que somos un país comprometido con la acción climática. Vamos a elevar nuestros criterios y nuestros objetivos de reducción de emisión de CO2 para llegar a ese objetivo ambicioso en el año 2050 de que la economía española sea neutra en carbono. Por tanto, estos son los planteamientos que quería haceros. Y bueno, luego tendremos ocasión en el off de poder compartir algunas reflexiones más de fondo. Gracias. Bueno, no ha querido seguir respondiendo Pedro Sánchez las preguntas que le hacían los compañeros periodistas. Se refería al presidente del Gobierno en funciones, a quien saluda en este momento Meritxell Batet, y la presidenta del Senado, Pilar Llop. Se refería a los comentarios en off. Esos son los que habitualmente los periodistas llamamos corrillos. Ocurrirán en cuanto la presidenta del Congreso tome la palabra. Ella va a ser la única en intervenir en esta recepción. La escucharemos y, a continuación, como les decía, se formarán esos corrillos de los que siempre los periodistas estamos muy pendientes, por la posibilidad de acercarnos a los políticos y poder hablar con ellos. No hay cámaras, no se graban esas conversaciones, pero, Elena, no sé si me estás escuchando, sí que podremos saber después de qué han hablado los políticos. Sí, vamos a intentar hablar con la mayoría de ellos, con todos los que sea posible, y efectivamente después transmitiremos, contaremos estas impresiones que nos han trasladado. Ya sabemos que los políticos a veces hablan de una manera más sincera o más confortable si no tienen delante a las cámaras o a los micrófonos, así que va a ser una buena manera de escucharles, pero sobre todo también de palpar las impresiones. Aparte de las palabras, es importante hoy ver aquí los gestos entre unos y otros cuando les enfocan las cámaras, como estamos viendo en estos momentos, pero los focos cuando esas cámaras, los gestos cuando esas cámaras desaparecen. Vamos a ver si se acercan, si hablan, cómo se hablan, qué se dicen, de qué manera se dirigen unos a otros. El punto, la tónica
la impresión general la acaban de transmitir todos ellos aquí en estas declaraciones que hemos ido escuchando y que han podido escuchar ustedes también en directo. Todos ellos, como decíamos antes, no era difícil de adivinar, han hablado de la Constitución, pero adaptando su discurso y la defensa de la Constitución al momento político en el que nos encontramos. Estamos en un momento en el que se están negociando la investidura de Pedro Sánchez. En particular, hay mucha atención centrada, casi toda, diría yo, en esas negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, porque la abstención de los 13 diputados de Esquerra es fundamental para que esa investidura salga adelante. Vemos ya que, lo están viendo ustedes también, cómo acceden al Salón de los Pasos Perdidos las anfitrionas y la anfitriona principal, la presidenta del Congreso de los Diputados y de las Cortes, Meritxell Batet. Se da la circunstancia, además, que para las dos es su primer aniversario de la Constitución como presidentas de las Cortes. Recordemos que el año pasado, cuando se celebraba esa cifra redonda de los 40 años, era Ana Pastor quien presidía el Congreso. Desde entonces hemos pasado por una legislatura muy corta, apenas 7 meses, y acabamos de estrenar la 14ª. Vamos a escuchar ahora a Meritxell Batet en este discurso en la recepción por el Día de la Constitución. A todos y a todas. Señor presidente del Gobierno, señora presidenta del Senado, autoridades, señorías, señoras y señores, amigos y amigas todos de nuestra Constitución. Hoy hace un año nos reuníamos en el Salón de Plenos para conmemorar los 40 años de la aprobación de nuestra Constitución, poniendo de manifiesto las bondades y los efectos positivos del mejor legado que nos hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. La Constitución lleva ya un año de sus siguientes 40, cuya efectiva vigencia nos corresponde ahora garantizar a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, asumir el legado que recibimos para defender los preceptos de la Constitución, pero también para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos y sus mandatos de transformación. Por ello, quisiera hoy que estos momentos que dedicamos cada año al recuerdo de nuestra norma fundamental miraran más al futuro que al pasado, a los retos que se nos plantean por encima de los logros alcanzados, a su utilidad futura como la mejor reivindicación de su vigencia. La Constitución se dirige al futuro. No es solo un marco normativo, es también un pacto de convivencia que expresa aquellos valores y objetivos que la sociedad comparte y que sus poderes públicos están obligados a perseguir. Debemos a la prudencia de nuestros constituyentes que incluya numerosos mandatos de desarrollo, de avance y de progresivo alcance. Determinados objetivos solo se consiguen mediante el trabajo constante y esforzado de varias generaciones y muchas legislaturas, y no se convierten en realidades efectivas con la simple aprobación de una norma. Los constituyentes no se limitaron a lo entonces posible. Por el contrario, asumieron el carácter compartido y fundamental de una serie de objetivos políticos que los poderes públicos debían esforzarse en hacer realidad, y los fijaron en el texto de la Constitución. Esos objetivos siguen ahí y siguen interpelando a nuestras instituciones, y en especial a las Cortes, responsables de hacer honor a ese compromiso constitucional. No hay ejemplo más claro ni más fructífero que la inclusión en su artículo 9.2 de un mandato expreso de promoción de las condiciones de libertad e igualdad efectivas y reales para los ciudadanos. Esa cláusula constitucional nos recuerda el sentido profundamente incluyente de nuestro pacto fundamental y, con él, el lugar esencial que la cohesión social ocupa en nuestro modelo constitucional. La propia Constitución formula mandatos de futuro y objetivos concretos que contribuyen a ese fin y que contemplan específicamente colectivos como las personas mayores, las personas con discapacidad o los niños. Esos niños y niñas a los que se les garantiza la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Pero con igual eficacia contempla ámbitos fundamentales en los que avanzar en la igualdad y también en la libertad personal
como el acceso a la vivienda o a la cultura, las prestaciones sanitarias y sociales, el derecho al trabajo y a la iniciativa económica. Son mandatos de inclusión. Deben generar derechos para determinados colectivos y contribuyen a la dignidad de nuestra sociedad y al desarrollo de sus capacidades. Las sociedades incluyentes son más justas, más fuertes y más ricas, en su conjunto y para cada uno de sus miembros. Hace pocas semanas, la princesa de Asturias pronunciaba sus primeras palabras públicas y poco después, en Barcelona, resaltaba el valor de las iniciativas que refuerzan la igualdad de oportunidades i decía que ocupar-se dels joves, de la seva formació, que tinguin més oportunitats, és contribuir a tenir un futur millor per a tots. Ocuparse de los jóvenes, de su formación, que tengan más oportunidades, es contribuir a tener un futuro mejor para todos. No existe mejor compromiso constitucional que esa conciencia del trabajo por hacer, para hacer efectivos los principios constitucionales. Cuando trabajamos por el avance de la igualdad entre mujeres y hombres, en aspectos tan fundamentales como su propia supervivencia o su desarrollo profesional y laboral, cumplimos, por tanto, un compromiso constitucional. En beneficio de cada una de las personas discriminadas, pero con ellas en beneficio de la dignidad de nuestra sociedad y del incremento de sus capacidades. Este año el Museo del Prado nos regaló una exposición muy especial sobre la belleza creada por dos mujeres hace más de 400 años. Que Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana fueran capaces de desarrollar su talento como pintoras y que hoy lo reconozcamos no es solo un acto de justicia para con ellas, es un enriquecimiento de la pintura y de nuestra sociedad. Valga su reivindicación como hermosa muestra de avance diario en la libertad y la igualdad. Esa misma libertad e igualdad que no existe si las mujeres tienen miedo a sufrir una agresión sexual cuando vuelven a su casa. Esa misma libertad e igualdad que tampoco existe cuando las mujeres sufren vejaciones y golpes o, en última instancia, son asesinadas. 55 en este 2019 y 1.033 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. Por eso, el compromiso constitucional también consiste en trabajar para acabar con la violencia de género, para asegurar así la igualdad y la libertad de la mitad de la población y la dignidad de la sociedad entera. También es un compromiso constitucional la protección de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. Por ello, ahora que se está celebrando la Cumbre del Clima en Madrid, a pocos kilómetros de aquí, es ineludible avanzar sin excusas en la lucha contra el cambio climático. El programa de futuro va más allá de esas expresas tareas pendientes. Se encuentra también en hacer de todos los contenidos constitucionales inmediatos una realidad diaria, en hacer que nuestro comportamiento institucional resulte coherente con las previsiones constitucionales, más aún, que tienda siempre a su cumplimiento, porque la Constitución es también una exigencia de ejercicio del poder, de cualquier poder y, desde luego, también del poder de la palabra pronunciada en la Cámara, desde el respeto y la responsabilidad. El legado del constituyente no se agota en las palabras recogidas en las tablas constitucionales. Antes que ellas fueron el respeto, la confianza y la amistad cívica lo que las hizo posibles. Si las palabras de la Constitución no encuentran un soporte en la vida social y política, si nos perdemos el respeto, si entre nosotros crece la desconfianza y traicionamos nuestra solidaridad, estamos dilapidando ese legado. Porque de la vida en común, de la convivencia, es de lo que trata nuestra Constitución. Hace ya tiempo que la teoría constitucional identificó una tercera función de las constituciones, la eficacia integradora que destacó Rudolf Schmenck en la Alemania de Weimar. Ese es, a mi juicio, el elemento fundamental que permite garantizar su éxito, su vigencia y su pervivencia. Quien defiende la Constitución debe esforzarse en integrar en ella y sus valores a quienes se puedan sentir alejados o excluidos. Integrar, incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías y a un proyecto de convivencia es lo que da sentido a una Constitución.
No podemos permitirnos reducir su eficacia integradora y con ello perder tantas voluntades y capacidades para el enriquecimiento de nuestra sociedad. En el momento de su aprobación, en palabras de Pérez Llorca, cuya presencia hoy aquí añoramos, se trató de ser inclusivos, lo más que se pudiera, y de huir de anatemas y condenas. Así, la Constitución, si no de todos, porque ello es imposible, nació con vocación de poder ser asumida por todos. La Constitución pudo ser para todos porque no nació contra nadie. Hoy es nuestra responsabilidad extraer del texto elaborado hace 40 años toda la fuerza que sigue atesorando, pero sobre todo devolver a esa fuerza el atractivo de la confianza y la ilusión. Hemos celebrado los 40 años de la Constitución recordando su historia de éxito y lo que nos toca ahora es construir sus próximos 40 años. Para ello tenemos un instrumento fundamental, la política. Como afirmó Bernard Crick, la política necesita hombres dispuestos a actuar con libertad, pero los hombres no pueden actuar libremente en ausencia de la política. Solo mediante la política es posible mantener un proyecto común de futuro que amplíe además su capacidad integradora. Esa es nuestra tarea. Y la afrontamos en una legislatura difícil por los retos existentes, por la ausencia de mayorías claras y por la fragmentación de la representación parlamentaria. Tendremos, pues, que forjar los acuerdos que la hagan posible. En este contexto, las exigencias de respeto, diálogo y responsabilidad son claves, son prioritarias. Y, en todo caso, será la Constitución el marco en el que necesariamente todos debamos actuar y ejercer nuestras funciones, porque solo en él, en el trabajo de sus instituciones, está la capacidad de construir una comunidad en plena convivencia y que permita el desarrollo libre de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos de nuevo al Congreso de los Diputados, a la Casa de Todos. Pues era el discurso de Meritxell Batet, palabras en las que la presidenta del Congreso ha mirado al futuro de la Carta Magna. La presidenta ha leído unas frases en catalán al recordar parte del discurso que la princesa de Asturias hizo en la reciente entrega de los premios que llevan su nombre. También se ha referido Feliz Día de la Constitución española. a la igualdad necesaria entre hombres y mujeres y ha mencionado la cifra de mujeres asesinadas a causa de la violencia machista, 55 en lo que llevamos de este año, más de 1.000, concretamente 1.033 desde el año 2003 en el que se hace el recuento. Vemos ahora a la presidenta del Congreso compartir unas palabras con el presidente del Gobierno en funciones, con Pedro Sánchez. Ahora continuará, como les decíamos, la parte ya privada de esta recepción. Enseguida se lo vamos a contar. Seguimos de momento recordándoles algunas de las claves que nos ha dejado este primer discurso de Meritxell Batet como presidenta del Congreso en una recepción con motivo del Día de la Constitución. Decíamos que ha mencionado la presidenta la necesaria igualdad entre hombres y mujeres y también ha dicho que quien defienda la Constitución debería integrar, incluir y cohesionar a la sociedad. Y como se esperaba, ha tenido palabras para la legislatura que acaba de arrancar, una legislatura difícil, ha dicho, por la ausencia de mayorías y por la fragmentación del Congreso. Tendremos que forjar acuerdos, ha dicho, y en todo caso será la Constitución el marco en el que habrá que actuar. Con estas palabras, como les decíamos, finaliza el discurso de la presidenta del Congreso y con él la parte oficial de esta recepción que continúa. Ya vemos ahora a Íñigo Errejón, el representante de Más País en el Congreso, que continúa a puerta cerrada. Enseguida nos vamos a quedar sin ver esas imágenes del interior del salón, de los pasos perdidos. Es el momento en el que se van a formar los corrillos que antes comentábamos con Elena Ochoa, la oportunidad que tenemos los periodistas de acercarnos a los políticos y conversar con ellos sin cámaras por medio, pero eso ya de lo que se hable en esos corrillos tendrán oportunidad
de enterarse, de seguirlo en próximos servicios informativos, en el telediario de esta casa y, por supuesto, en el canal 24 horas que continúa ahora su retransmisión en directo, ocupándose del Día de la Constitución, pero también de las otras noticias que nos deja esta jornada festiva en toda España. 6 de diciembre, Día de la Constitución. Finaliza aquí, como les decía, la retransmisión desde el Congreso de los Diputados, donde ha tenido lugar la recepción oficial de este aniversario. Saludos desde el Congreso de los Diputados.